Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, deseo pues que esperando que se encuentren muy bien. Vamos hoy a trabajar en este CPACS, donde vamos a desarrollar eh, unos ejercicios prácticos sobre los códigos PL/SQL que ya venimos elaborando desde eh, que se abrió esta fase. En ese sentido, pues ya hicimos la web conferencia y hoy continuamos trabajando pues como para fortalecer esas competencias que se deben alcanzar y desarrollar, ¿verdad? Entonces, les agradezco pues que todos estén como en ese ambiente de trabajo, de entrar a la herramienta de Oracle Apex y pues ya estando validados aquí, vamos a entrar todos a el SQL Workshop, ¿sí? Y dentro de SQL Workshop vamos a trabajar en SQL Commands. Lo vamos a hacer a través de consola, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hablamos de PLSQL, tenemos que, habíamos mencionado en la clase pasada, en la web pasada, que nos referíamos a toda la versión de Oracle, ¿verdad? Porque cuando hablamos de PLSQL, pues estamos hablando de la versión de Oracle, que son los programas más avanzados que podemos hacer desde SQL o utilizando SQL, ¿sí? Pero ya en bloques de código. Entonces, normalmente cuando uno va a crear un bloque de código anónimo, ¿sí? Un bloque de código anónimo o un bloque de código PLSQL que no tiene ningún nombre, cuando le hablo de bloque anónimo, quiere decir pues que no lo hemos bautizado. Cuando lo bautizamos, por ejemplo, cuando le decimos que eso va a ser un procedimiento, ¿verdad? Un procedimiento, ¿sí? O lo que nosotros llamamos procedure, o cuando hacemos también puede ser un activador, o lo que también conocemos como triggers. Algunos autores también lo definen como disparador, ¿ya? Porque siempre ellos actúan cuando pasa algo. Y dentro de todos estos procedimientos, disparadores, existen otros, como también son las funciones, eh, los bloques de código, los packets, que también son otra versión de bloques de código de PLSQL. Y todo eso manejan cursores, que también es de lo que pues, tenemos nosotros que abordar en esta fase. Un bloque de código anónimo, entonces, hablándolo así, ¿verdad? Se define o tiene unas características particulares. Primero vamos a encontrar en su estructura general que tenemos que tener un declare, eh, ¿verdad? Que es donde se van a declarar aquí, se pueden declarar las variables, también se pueden declarar cursores, también se pueden declarar triggers, también se pueden declarar procedimientos, ¿verdad? Entonces, dentro de declare es donde comenzamos nosotros a declarar qué queremos tener, ¿sí? Luego que tenemos el declare, empezamos con el begin, que el begin pues es donde nosotros le vamos a dar como todas esas instrucciones de lo que se va a realizar, ¿verdad? Se va a realizar con ese bloque anónimo. Entonces, dentro de ese begin es donde nosotros le vamos a dar todas las instrucciones, ya sean con el lenguaje SQL, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él realice una acción. Luego de que nosotros realizamos esas acciones, podemos tener algunas excepciones, exception, ¿sí? Por si esa excepción puede ser
programadas por el usuario o pueden ser desde el mismo sistema, ¿verdad? Y finalmente lo que hacemos es que finalizamos nuestro bloque anónimo. Entonces esa sería como la estructura general de lo que sería un bloque de código en PL/SQL, ¿sí? Entonces tenemos el declare, donde declaramos el begin, donde se hace todo el desarrollo, las excepciones, que pueden ser del sistema o creadas por el usuario, y finalmente cerramos nuestro bloque de código PL/SQL, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante aquí? Que nosotros, pues, para poder interactuar con todos estos bloques de código, siempre es importante que podamos tener una base de datos, ¿verdad? Sobre la cual vamos a trabajar. Y por eso, entonces, vamos, ustedes y yo, ustedes me van a mostrar ahorita lo que estén en el computador, necesito que hagan el ejercicio y me vayan mostrando lo que van haciendo. Vamos a crear, pues, una tabla, ¿verdad? Una tabla, la cual vamos a alimentar de información y sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, recuerden, y esto nos ayuda de pronto a profundizar, que para siempre que vamos a crear algo en las herramientas de SQL o utilizando PL/SQL, debemos utilizar la palabra reservada, create, ¿verdad? En este caso, indicarle que quiero crear, ¿sí? Entonces, voy a indicarle que quiero crear una tabla y esa tabla la voy a llamar persona, ¿sí? Una tabla persona que voy a crear, debe estar entre comillas, persona, y dentro de ahorita, listo, le estoy diciendo, por favor, cree una tabla que se llame persona, y a esa tabla, ¿verdad? Le voy a mandar unos argumentos para que me pueda después yo registrar la información dentro de esos parámetros o argumentos. Entonces, el primero que voy a crear sería, como es una tabla persona, voy a crearle un ID, ¿verdad? Un ID que se llame persona. Y recuerden que pues para mantener la estructura siempre esto lo vamos a colocar dentro de comillas, ¿verdad? A siempre que yo voy a declarar, por ejemplo, en este caso, este atributo, ¿sí? ID persona, entonces yo tengo que decirle, bueno, ¿de qué tipo de datos va a ser ese atributo? Entonces, normalmente, si es un ID, yo tengo que decirle que va a ser de numérico. En este caso, decirle que es un number, ¿ya? Un number y como listos, puede ser entero, puede ser decimal. Ya ustedes declaran de acuerdo a qué tipo de número quieren utilizar. En este caso, pues yo lo puedo definir así. Number lo podría dejar por defecto o también podría hacer esta operación. Le digo aquí que tome todos los números, ¿verdad? Y con esta coma le estoy indicando que si quiero decimales, ¿cuántos decimales quiero? Después de la coma. Entonces, yo le puedo decir que tome 0 decimales. Ahora, ¿qué puedo decirle aquí yo también? Listo. Yo sé que las cédulas en Colombia no pasan, vamos a ver, probablemente de 10 dígitos. Entonces yo le digo que coja 10 dígitos para ese tipo de dato numérico, ¿ya? Y que no va a tener, después de la coma, no va a tener ningún número después de coma, porque estoy diciendo que tiene 0, ¿verdad? Y ustedes dirán, profe, ¿y es obligatorio definirlo así? Normalmente no es obligatorio, sin embargo, es una buena práctica, ¿ya? Entonces, yo podría definirlo así. Pero bueno, ustedes dirán, ay, profe, si de pronto más adelante, qué sé yo, los números de cédula son más grandes. Exacto, entonces
O ustedes pueden alimentar aquí este número o simplemente lo dejan con el asterisco, ¿verdad? Ya ahí cada, digamos, profesional, de acuerdo a su criterio, puede tomar esas decisiones. Como es un número que, recuerden que va a ser un ID, entonces en este caso tengo que decirle que no acepte nulo, ¿ya? Y que siempre esté habilitado. Le coma para poder seguir. Recuerden que cada parámetro que vaya, mejor dicho, cada argumento que vaya a incluir debe ir separado por coma, ¿verdad? Entonces aquí le voy a colocar, aquí abajito, vamos a colocarlo aquí abajito, el otro argumento que vamos a meter que sería nombre, ¿verdad? Para el nombre de esa persona ya tenemos el ID. Y ahora lo que le voy a decir es que ese tipo de dato para nombre es pues, una cadena de caracteres, ¿verdad? O sea, vamos a decirle que es un varchar 2, que es uno de los tipos de datos que se utiliza aquí en PLSQL. Y me toca decirle, listo, de qué tamaño va a ser ese varchar. Puede ser 50, puede ser 20, 30, de acuerdo. Bueno, listo, vamos a ponerle 20 para ahorrar espacios de memoria. No creo que haya un nombre pues, tan largo. De pronto dirá otro, sí, profe, si hay nombres tan largos, vamos a darlo de 30, pues lo dejamos de 30. ¿Sí? Normalmente, todas las personas deberían tener al menos un nombre, ¿no? Al menos un nombre. Entonces, yo le puedo decir que no acepte nulo tampoco, ¿ya? Si ustedes lo deciden así, le damos coma, ingresamos el otro registro, vamos a decirle que tenga un apellido, también lo declaramos varchar, ¿verdad? Varchar 2, vamos a decirle que el apellido también sea de 30, y pues lo puedo dejar así, normalmente, ¿no? Si ustedes quieren, pueden colocarle las características del no null y eso, pues para que lo puedan ir argumentando. Aquí tenemos, vamos a colocarle otro atributo que puede ser, por ejemplo, vamos a colocarle aquí una fecha de nacimiento, ¿no? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. ¿Listo? ¿Qué tipo de datos será la fecha de nacimiento? ¿Mm? ¿Quién me dice? Vamos a ver si están aquí conectados. ¿Quién me dice lo de la fecha de nacimiento? Date, profe, bueno, date. Muy bien, déjame, yo cambio aquí la traducción de esto que está saliendo en inglés. Vamos a hablar en español. Ok. Tipo de dato date, ¿verdad? Y ese tipo de dato date, pues yo le puedo declarar, pues todos tienen que tener una fecha de nacimiento, pues si lo quieren así, si no, ustedes, pues, estos campos que uno le dice no null, o sea, es como decirle, hey, este campo siempre va a ser obligatorio que usted lo diligencie en la base de datos, o sea, no puede quedar vacío, ya, no puede quedar vacío. Bueno, vamos a poner otro dato aquí que sería, vamos a ponerle género, ¿verdad? Género. Y género, ¿qué tipo de dato podría ser? Vamos a colocarle que nada más sea FM, podemos colocarle un ¿qué? Un char, ¿sí? Un char, ¿de cuánto? ¿De cuánto sería? 1. Muy bien, de 1. Vamos a ver. Bueno, y así pues nosotros podríamos colocar todo lo que ustedes, por ejemplo, deseen. No sé, vamos a poner otro aquí por llenar. Teléfono. Teléfono sería un number, ¿verdad? Mambo. ¿De cuánto? 11 máximo, profe. 11, listo. ¿Ese Ahí será obligatorio o se no? agregan números. La mayoría de los teléfonos se agrega indicativos y los números no pasan de 7 dígitos.
por máximo. Perfecto. ¿Y le colocamos obligatorio o no? No, No, no porque no todo necesariamente. el mundo está obligado a tener un teléfono, ¿cierto? Bueno, vamos a colocar aquí una dirección, porque ajá, todos tienen dirección, ¿verdad? ¿Sí? Dirección. ¿La dirección qué será? Varchar. Muy bien, varchar. Varchar 2. Vamos a dejarlo como, ¿qué será? ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánta dirección podemos tener? 90 100, ¿verdad? Porque puede ser una dirección larga, ¿qué? también. Lo que pasa es Dale que uno 100. puede simplificar ciertas cosas como carrera, calle, avenida, transversal, apartamento. O sea, no colocar las letras, las palabras literales, sino Bueno, colocarlo dejémoslo en en 50 propósito. para, no, para que quede ahí sin mucho espacio también. Recuerden que todo lo que estamos nosotros aquí cuando hacemos esto, estamos asignando espacios de memoria. ¿Eso qué quiere decir? Mire, así si yo escribo, digamos, un nombre por ejemplo, Ana, cuando yo guardo a Ana, él está reservando 30 espacios de memoria. O sea, quiere decir que utilizó 3 y los 27 están ahí para ese nombre. O sea, en la base de datos eso está reservado. Así él nada más haya utilizado 3, que serían Ana. Y cada vez que yo guarde un nombre, va a reservar 30 espacios de memoria para el nombre que esté guardando. En este caso, si yo escribiera nada más aquí calle 5, le está guardando de esa calle 5, siempre va a reservar los 50 espacios de memoria y estaría utilizando ¿qué? Calle 5, 6 o 7 caracteres nomás, 6 espacios. ¿Ya? Entonces, en eso es que cuando nosotros también pensamos en un gran volumen de base de datos, tenemos que pensar en qué tanto espacio de memoria le vamos a asignar a las variables. Ahora, también tenemos que pensar que cuando se creen estas variables, ¿qué tal que exista una dirección que tenga pues, más de 50 caracteres? A lo que llega el 50 carácter, ahí se parte. O sea, no se guardan los caracteres que siguen. Se guarda hasta el carácter 50. ¿Ya? Eso también es importante tenerlo claro. Bueno, no tiene obligación de que todos tengan una dirección registrada, pues si ustedes lo consideran, no, que es obligatorio, depende también para qué se requiera la base de datos, porque si una base de datos de direcciones, pues lógicamente que obligatoriamente tendría que tener direcciones todos los registros, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí un email. Eh, eh, y este sería también un varchar, que podemos tener varchar es, vamos a ponerle 50 también. ¿Qué más podemos colocar aquí? Bueno, vamos a ponerle aquí como para hacer un ejercicio más adelante, un salario. Salario, ¿salario qué sería? ¿Varchar o sería number? Puede ser decimal también. Entonces vamos a darle un number, ¿verdad? Y aquí sí vamos a utilizar, ¿cuánto más o menos puede tener un salario? Bueno, vamos a dejarlo abierto, ¿no? No sé, vamos a dejarlo abierto aquí. Y le decimos que utilice 2 dígitos de esos para el decimal, ¿ya? Para el decimal. ¿Qué quiere decir? Que siempre que se va a guardar un salario, él va a guardar 2 dígitos después de la coma, ¿ya? Muy bien. ¿Qué nos haría falta aquí ya? Cuéntenme. Es un constraint, ¿verdad? Constraint. De ese constraint vamos a relacionarlo con la tabla que estamos creando. En este caso, pues, que sería un constraint de persona, ¿sí? Y recuerden que el constraint siempre nos va a decir que es un indicador único que no se va a repetir en la base de datos y lo que nos da es como un acceso rápido y se define como único. Sí, o sea, no va a encontrar usted en la base de datos otro constraint que se llame igual, ¿ya?
Y si lo va a registrar, no le va a permitir. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a decirle que y que este va a ser un primary key. ¿De quién? ¿Cuál va a ser? ¿Mm? ¿A quién vamos a colocar como primary key? ¿Qué argumento o qué atributos de la tabla que hemos creado? ¿Y de ¿Ah? persona? ¿Cómo? ¿Y de persona? Y de persona. Muy bien. Y de persona. ¿Listo? Ya, entonces ya declaramos. Ahora viene Hussein index. Ok, ya terminamos aquí nuestra tabla. Si la corremos, a mí me debe aparecer un mensaje, ¿verdad? Me debe aparecer un mensaje que dice, vamos a ver, que, que la tabla ya debe existir. Creo ¿Sí? que falta una coma, profe, en el Ok, constraint. déjame ver. Ah, sí, aquí nos falta una coma. Sin embargo, vamos a ver qué nos dice acá. Inválido identificador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya miren lo que dice aquí. Ya esta ID persona que está acá, ya yo lo tengo utilizado en una tabla que ya había hecho. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, el identificador, este que está aquí, ya no me lo va a permitir utilizar. Entonces, corran ustedes el código que allá sí les debe de funcionar, porque ya yo tengo la tabla creada. ¿Sí? Ya yo tengo la tabla creada acá. Aquí en SQL, ya yo la tengo aquí. Vamos a mostrarles aquí la tabla. Ya yo la había creado acá. Entonces, para que ustedes la creen allá. Díganme si ya la pudieron hacer. Vamos a dejarla aquí en pantalla. ¿Me confirman, por favor? Profe, ¿le puedo hacer una sugerencia? ¿Sí? Creo que si le cambia el nombre al constraint, persona, raya al piso, Piki, por Piki 2 o algo así, y No, vuelve a sí, él correr va a el código, correr, creo que ya total. debería funcionar. Sí, si lo cambio, él lo va a cambiar. Y él la va a crear, pero no quiero, para no ensuciar más la base de datos. ¿Ya? Quiero que ustedes lo desarrollen allá. Ah, ok. Igual, ya, lo desarrollen allá, para que puedan ir realizando el ejercicio. Listo, entonces, si ya crearon la tabla, entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? Entonces, recuerden que siempre que yo tengo la tabla, tengo que entonces ahora hacer un insert, ¿verdad? Un insert, ¿para qué? Porque voy a insertar un registro dentro de esa tabla que ya tengo creada. Entonces, insert into para poder almacenarlo, ¿ya? Insert into para poder almacenarlo dentro de la tabla que ya he creado. Entonces, ¿a dónde voy a insertar o a guardar esa información? ¿En qué tabla? ¿En la tabla qué? Persona, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar los ítems que vamos a insertar. Entonces, como ya yo tengo varios registros, yo voy a decirle, bueno, listo, inserte el ítem, el ID3. Y ese ID3 va a pertenecer a el nombre que le vamos a dar a esa persona. ¿Ya? A colocar aquí un nombre. Ahora viene el apellido, ¿verdad? Después que declaramos el apellido, ¿qué más declaramos ahí? Recuérdenme, la fecha de nacimiento. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. En esta fecha hay que indicarle
lo siguiente, podemos utilizar la función para que nos quede bien registrado. Entonces, la función toDots, ¿verdad? Y a esta función le voy a decir que entre comillas simples, el formato en que voy a ingresar la fecha. Por ejemplo, nació, por ejemplo, el primero, vamos a ponerle aquí, el primero de febrero de 1980, vamos a decirle así, 80, ¿verdad? Solo que algo más. 1980, ¿verdad? Y listo. ¿En qué formato lo va a guardar? Entonces tengo que decirle aquí que el formato en que lo va a guardar para que él pueda también configurar eso en la base de datos, porque si no muchas veces nos va a aparecer algún error allá. Entonces con coma voy a indicarle aquí que va a guardarlo en el formato día, mes y año. Tiene 4, 2, 3, 4, ahora 1. 1, 2, 3, 4. Sí, ahí está. Bien, entonces, de esa forma podemos nosotros darle un formato a la fecha que quiero almacenar dentro de mi base de datos. ¿Sí? Para que de pronto no me vaya a presentar algún error o muchas veces presenta cuando voy a hacer la consulta, bota un error cuando estoy ingresando la fecha o me guarda un dato, por ejemplo, 0000, que no es pues, no está guardando el formato adecuado. Luego me están pidiendo Tutor, qué pena, ¿puedo hacer una pregunta? ¿sí? ¿Cómo puedo yo almacenar únicamente una hora? La hora. Bueno, tienes que utilizar, puedes utilizar una función de hora, ¿verdad? Y darle el formato también. Ahorita Ok, tratamos de hacer un ejercicio con eso. Vamos a dale. terminar aquí y ahorita tratamos de hacer. Vale. Bien, entonces ahorita vamos a darle el censo. Sí, habíamos dicho que el censo es un carácter, porque lo declaramos tipo perdón, char, ¿sí? De un carácter. Entonces, en ese caso, tengo que decirle aquí, ¿vale? Entonces, vamos a decirle que este es masculino. Vamos a ver qué más sigue ahorita. Le dimos un teléfono, si no estoy mal, sí. Teléfono, si viene el teléfono. Quita teléfono, vamos. El teléfono, como en este caso lo declaramos, bueno, el teléfono lo he podido declarar varchar o también porque el teléfono no es necesariamente numérico. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a darle un teléfono acá. ¿Ya? ¿Qué más le dimos? Una dirección. Siempre me confundo con estas comillas. Pedimos un email. Y le dimos un salario. Este salario, vamos a colocarle aquí que se gana 4.500. Bien. ¿Ok? Entonces ya hemos incluido todos los argumentos, todos los parámetros de los argumentos, perdón, todos los parámetros que le vamos a enviar a esos argumentos. Tutor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia Bien. de ponerlo en comilla sencilla o no poner la comilla sencilla cuando está ingresando los valores?
El nombre y el apellido lo dejó sin comilla sencilla. El resto sí lo puso en comilla sencilla. Bueno, lo del number, porque la comilla sencilla te está indicando que es una cadena de caracteres. Pero como Entonces comentario tenemos del un compañero, error. en ese sentido, podríamos intentar el insert utilizando las comillas sencillas en el nombre y el apellido. Lorenzo Laureano. Sí, porque lo puedes hacer. Ah, sí, aquí me faltó, por eso es el error. Sí. Ah, ok, ok. Sí, mira que tengo un error ahí. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Sin embargo, aquí todavía tengo algo verde. Listo, vamos a correrlo. Tengo algo que no me está indicando. Error, dice aquí, no es válido, la referencia no es válido. Estoy haciendo un trigger aquí. Inserinto. Pues pregunta, no había lanzado error al crear la tabla, entonces pues a dónde se está insertando la información. Sí, a ver, sí, yo creo que sería que ahorita estaba haciendo una prueba y sería que eliminé la tabla, ¿no? Pero, a ver. Eh, A ver, un momentico, vamos a ver aquí que veo que está presentando un error. Voy a copiar esto por aquí para que no se me pierda. Algo debo tener mal escrito por ahí que no sé por qué. Vamos a copiarlo también por acá para que no se pierda, pues ahorita tengo que hacer algo. Profe, creo que a veces la tabla tiene que llevar las comillas, el nombre de la tabla. Ya, tenemos persona, está aquí está creada la tabla persona, miren aquí está. Hasta volvemos acá. Volver a copiar ese insert. Ya que lo copié. Me perdí ahora. Creo que es el nombre de la tabla, Sí, vamos a revisar a ver. que debe ir entre comillas, profe, creo. No, no, no necesariamente, porque aquí le estoy diciendo es de dónde estoy, o sea, inserindo, o sea, de dónde voy a traer, de dónde voy a insertar la tabla. Vamos a hacer la prueba, pero no creo que sea eso. Es que normalmente hay que leer el error a ver dónde está. Tengo que mirar es. Sobre esa tabla tiene un trigger histórico, porque Es que si eso se es lo, fija, es, el eso, problema es que está. eso es lo que estaba haciendo ahorita, que yo hice un trigger y ahora no, pero como que bloqueé o sea, me bloqueé el usuario porque estaba asignando unos permisos y estaba diciendo que es trigger no me está dejando, vale, perdón, a ver qué pasó con este trigger. Es que yo estaba probando un trigger ahorita de un error, pero para En el asignar chat hay unas hay una palabras. imagen Y enorme. dime, En algo el que chat hay una imagen del ejercicio.
No te escuché bien. Espera un momentico, que vamos a ver qué está pasando aquí. Tutor, podemos intentar deshabilitar el trigger, como está el nombre ahí. Sí, eso es lo que estoy mirando, pero primero voy a ver por qué no me está dejando. A ver si ese trigger, ¿dónde lo almacenas? Ah, si está por aquí, ese trigger. eh, sobre persona, creo que es porque la hice. Sobre persona, vamos a ver aquí qué tengo. Persona, persona T1. Mira, es que este es el trigger que me está molestando. Yo le hice aquí, persona T1. Before, dice, before. Vamos a ver si de pronto ahí creo esto, sí, para crear el trigger, es lo que me está pidiendo que cree eso aquí. A ver, ¿qué pasó? Atrás. Bueno, cuando. Next. Sí, vamos. Va a tocar eliminar esto. A ver cómo. Bien, ahorita me toca analizar cómo eliminar ese trigger porque me está molestando para insertar los datos en la tabla. De ¿Ya? pronto desde el Object Browser podemos sobre la tabla ver qué triggers tiene listados. Si quiere vuelva al home, eso, seleccione persona, sí, y ahí debe aparecer un tab a la derecha que dice triggers. Arribita. Es un poco más a la derecha. En esa misma línea está triggers. Sí, estoy viendo aquí. Entonces, ¿cuál era el que estaba generando tu problema? Es porque me está poniendo el problema el histórico, trigger histórico. Lo que podemos hacer es de pronto deshabilitarlo para que el código o lo que sea que tenga, pues no se elimine. Ahí disable arriba. Vamos a ver. Pero es que me está identificado el triggers. Next. Me está pidiendo aquí un identificador. ¿Cuál fue ese identificador? Ya no me recuerdo. Está haciendo unas pruebas con eso. Bueno, vamos a hacer un cambio rapidito aquí para no demorarnos. Ahorita me toca buscar qué fue lo que hice ahí. Vamos a hacer esto que tengo aquí, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle aquí persona 1. Dicho, N persona. N persona, vamos por aquí, es también N persona. Y aquí, listo, lo demás vamos a dejarlo igual. Vamos a crear esto. Ok, ya tengo ahí. Vamos a ingresar unos registros aquí. Porque si no nos demoramos ahí mirando qué fue lo que no hicimos. Listo, vamos a hacer uno, como en esta tabla no tengo nada, vamos a correr esta primera consulta, le insertamos un dato,
Falta cambiar el nombre de la tabla. N persona. Ah, sí, sí, tiene razón. Pero N persona. N persona igual acá, N persona. Muy bien, gracias. Listo, entonces vamos a correr una primero para mirar que sí funcione. Ok, un registro actualizado, vamos a correr el segundo. Los dos bien. Ok, entonces ya los dos están dentro de mi tabla. Listo. Ok, entonces chicos, eso hasta el momento lo único que hemos hecho es definir una tabla, ingresarle unos registros, que es el trabajo que venimos haciendo. Vimos la estructura de un código anónimo, cómo se crea, ¿verdad? Entonces ahorita lo que queremos hacer es ese código anónimo, cómo funciona, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Entonces, acá, si no estoy mal, ya aquí lo ya hemos hecho, lo guardé aquí, código anónimo. Para no volver a repetir. Listo. ¿De dónde lo estoy trayendo el código anónimo? Voy a traer, ya lo habíamos hablado. Como no, hasta el momento no tengo y no le he dicho a PLSQL si eso es un trigger, si eso es un, si es un cursor, o qué le estoy diciendo que es, o sea, no le he dicho nada todavía. Ahí, pues simplemente voy a hacer un código PLSQL. Entonces eso le llamamos código anónimo. Para eso yo tengo que utilizar el declare. ¿Sí? Y aquí en declare vamos a crear o a declarar las variables, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo no voy a traerme todos los registros que están guardados de esa tabla, ¿verdad? Sino que me voy a traer, son estos datos que en este momento requiero: el nombre, el apellido, el género y el salario. Escúcheme bien, todo lo que está declarado aquí en este declare va a ser local para este bloque de código. O sea, solamente lo vamos a poder trabajar en este bloque de código PLSQL, no en más ninguna parte, ¿verdad? Entonces, yo aquí puedo declarar una variable como ustedes la deseen declarar. Sí, yo en este caso le puse de nombre, pero como para hacer referencia a que voy a utilizar, o cuando haga el select, voy a traerme lo que está almacenado dentro de la base de datos o dentro de la tabla de la base de datos persona, el registro de nombre. ¿Sí? Pero esto es una variable que yo acá declaré para este bloque de código en PLSQL. ¿Sí? Y lógicamente pues tengo que declararla como una variable, declararle el tipo de dato. En PLSQL es muy importante declarar y definir los tipos de datos, ¿verdad? Entonces aquí yo le declaro el nombre de la variable, el tipo de datos y la extensión, ¿sí? Cada una separada por punto y coma de los que voy a necesitar. Bien, recuerden, lo que está aquí son variables declaradas para este código PLSQL. Luego empieza el begin, ¿sí? Que es donde inicia lo que quiero hacer. Entonces, en ese begin, yo voy a traerme el select, ¿sí? El select, le estoy diciendo, bueno, seleccione, miren que ya esto es código SQL, ¿ya? Ya este es código SQL. Aquí le estoy diciendo, seleccione el nombre, ¿verdad? El apellido, el género y el salario, ¿ya? Pero escuchen bien, si lo traigo de una base de datos o de una tabla externa a este bloque de código, ¿verdad? Porque eso está en una tabla externa a este bloque de código que estoy creando. Entonces tengo que decirle que lo almacene en las variables locales de este bloque de código que estoy creando. ¿Sí? Y para eso utilizo el into. Entonces, cuando yo le digo into, le estoy diciendo, venga, lo que me va a traer de este select, ¿sí? De este select, me lo va a almacenar en las variables de nombre que acabé de declarar arriba,
B apellido, B género y B salario. ¿Sí? ¿De dónde va a traer ese select? ¿O de dónde va a hacer esa consulta? De la tabla persona, N persona, ¿verdad? Porque ya la cambié, N persona. ¿Ya? N persona. ¿Dónde qué? Donde el ID de esa persona sea qué? Sea 1. Sea 1. ¿Ya? Escucha, hasta ahí va mi consulta o mi código SQL. Ya eso lo hemos trabajado cuando trabajamos consulta, cuando trabajamos los join, utilizamos consultas y código SQL. Entonces, dentro de este begin, voy a utilizar siempre mi sentencia SQL. ¿Sí? Muy bien. Para poder visualizar eso que yo estoy consultando, debo utilizar el paquete o librería, como lo quieran llamar, DBMS, Output, ¿sí? Y ese paquete tiene un procedimiento. Entonces, como tengo que apuntar a ese procedimiento, utilizo punto, que está aquí, punto putLine, ¿sí? Para que me muestre eso por pantalla, ¿verdad? ¿Qué me va a mostrar por pantalla? Pues las variables que acabo de declarar. Entonces, aquí yo voy a decirle que entre paréntesis, de nombre, ¿sí? Utilizo estos caracteres para indicar que hay una concatenación, ¿sí? Acá dejo un espacio para que todas las variables no me vayan a quedar pegadas cuando mande a imprimir. Y lo concateno pues con B apellido, ¿verdad? Lo concateno con un espacio, lo concateno con B género, nuevamente se concatena con un espacio y finalmente con B salario. Cierro el paréntesis y el punto y coma para indicarle que aquí estoy finalizando esta línea de código. Miren que acá, como la consulta es todo esto, el punto y coma va donde finaliza la consulta. ¿Sí? ¿Sí con él? Muy bien. Muy bien, entonces vamos finalmente a cerrar ¿qué? Sí, A cerrar el bloque de código. sí, sí, ya varios años. Uy, Lo corremos. yo creo que por ahí unos, ¿qué será? Unos 6, 7 años. Lo que pasa es que ya vende productos, pues así, para ¿Y qué ahora. está Compañero diciendo? Carlos, Poner en mi tienes aumento catálogo. el micrófono. Y uy, yo ya hace mucho Chicos, tiempo que entonces ya conozco miren, todo lo ya que con es eso he pociones, creado pues, para hacer personal, digamos. Ya, ¿mi qué? práctico. Mi primer bloque de código en PLSQL. Pues yo, ¿Ya? no, pues no, cada 15 días Preguntas no, hasta pero ahí. más o menos cada 2 meses, que es Profe, lo que, ¿pueden cerrar el micrófono, se porfa? demora el tiempo de consumo. Ya un momento. Vamos, ¿quién está hablando por acá? Carlos. A ver, Carlos. Vamos a cerrarle pues yo aquí creo que el el promedio es... silencio. Listo. Chicos, listo. Preguntas hasta el momento. Profe, no es una pregunta, ¿su merced nos podría compartir la sintaxis, por favor? La idea era que lo fueran haciendo. Pero bueno, Pero es que vamos nos a fuimos pasársela quedando O aquí. y por nos lo fuimos menos la quedando. del DBMS. Es que nos Vamos fuimos. a pasarle esto que tenemos aquí al chat. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a hacer algo. Pruébenlo ustedes allá, corran el ejercicio y me dicen si les funciona. Para que vayan practicando. Voy a darles 5 minuticos para que lo hagan y me cuentan cómo les va.
Listo, muchachos, ¿cómo le fue con el ejercicio? ¿Sí lograron hacerlo? Bien, Omar. Ya Omar dice que sí. ¿Quién más lo hizo? ¿Nadie más? Vamos a ver. Andrés, Oscar, Cristian, Carlos, Nelson. Vale, Cristian. Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá con... Profe, una consultica. ¿Me podría recordar de dónde es que sale la librería de BMS, profe? ¿Cómo fue que la... ¿De dónde las traes, mejor dicho? William, qué pena, no te escuché bien. ¿Me repites, por favor? Eh, es que no vi muy bien o no me acuerdo el tema de dónde extrajiste la librería, un procedimiento que vi que se llama DBMS, el output. Ah, no, bueno. Un momento, por favor. Listo. Lo que pasa es que aquí tenemos, o Oracle tiene unos paquetes ya predefinidos, ¿verdad? Esos paquetes ya son de Oracle. Nosotros lo que hacemos es utilizarlos, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte, para poder visualizar lo que estoy aquí consultando, si yo no utilizo esta línea, simplemente no puedo ver lo que he hecho, ¿verdad? Si yo lo tengo así, vamos a ponerlo en comentario. Si yo tengo esta línea así, si yo ejecutara esto, simplemente él me va a decir, listo, proceso completado, ¿sí? Ajá, pero ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? O sea, él lo ejecutó correctamente, funcionó, ¿sí? Pero eso que él está haciendo, como esto es un lenguaje primitivo, ¿sí? Entonces, no tengo forma de que él mismo me muestre como si utilizara SQL, que enseguida me muestra acá abajo toda lo que tiene aquí. Vamos a hacer la prueba. Hay un error. Ah, bueno, vamos a tener que poner esto en comentario también. Si yo hiciera esto, mira que él enseguida me muestra toda la información, ¿verdad? Pero como acá en PLSQL es un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? No es un lenguaje ya de quinta generación como los SQL, entonces aquí sí me está mostrando en SQL, me muestra la información directamente desde la tabla. Pero en PLSQL, como ya es un bloque de código, es un subprograma, ¿sí? Yo tengo que de alguna forma mandar a mostrar esa información por pantalla. Por eso utilizo entonces la sentencia o el paquete, en este caso, el paquete que trae ya por defecto Oracle, que es el DBMS, output, ¿sí? Output. Dentro de ese paquete existe un procedimiento que se llama putLine, que me va a mostrar por pantalla los argumentos que tengo aquí. ¿Ya? ¿Sí fue clara esa parte? Sí, fue claro. Ok, perfecto. Vale, gracias. Bien, entonces ahorita vamos a ver un ejercicio con este que hemos hecho, con ese bloque de código. Entonces, aquí ya vamos a trabajar directamente lo que son cursores. Si ustedes se pudieron dar cuenta, cuando yo mandaba a imprimir en este bloque de código anónimo, ¿verdad? Yo les dije, en todo el declare van las declaraciones que yo hago. Pueden ser de procedimientos o pueden ser también de variables.
¿sí? Pero todo va ahí en ese pedacito del declare. ¿Ya? Bien, entonces acá vamos a hacer el ejercicio con cursores. Entonces aquí declaro la sintaxis básica, que es declare, y dentro de ese declare voy a declarar que un cursor, ¿sí? Un cursor. Cuando yo voy a declarar, tengo que decirle, bueno, listo, ¿qué voy a declarar? Un cursor, ¿verdad? El nombre del cursor, recuerden lo que vimos en la clase pasada, después de que indico que es un cursor, viene el nombre del cursor. Esta es la palabra reservada cursor y este es el nombre del cursor, ¿sí? Yo le puse como nombre cursor empleado, pero yo hubiese puesto colocar aquí cursor, vamos a ponerle, vamos a cambiárselo aquí, persona. Persona. ¿Sí? Bien, así se llama mi cursor. De ese cursor, ya entonces viene la otra parte de ese cursor, que es el is. Recuerda que nosotros podemos utilizar el is o el as. Después del is o el as, viene en ese cuerpo la sentencia select, ¿verdad? Que yo voy a utilizar para ese cursor. Entonces, ¿qué quiero traerme allá? Lo que le estaba diciendo ahorita. Voy a traerme el nombre, el apellido, el género y el salario. ¿De dónde? De la tabla persona. Este código es SQL, ¿sí? Es un código SQL, ¿ya? Bien, pero estas variables o estas información, ¿verdad? Que voy a traer en cada uno de ellos, tengo que, de alguna forma, almacenarla en unas variables locales, porque ya lo he explicado, dentro de este bloque de código de PL/SQL. Entonces, para eso yo voy a declarar variables locales, voy a utilizar las mismas, ¿no? El B-nombre, el B-apellido, el B-género, el B-salario que habíamos declarado anteriormente, con sus tipos de datos, varchar 2 de 50, varchar 2 de 50, el char de 1 y el number de, bueno, pues aquí le puse un 12 caracteres, pues de pronto ustedes allá lo dejan como con el asterisco o le ponen menos, le ponen más, ¿verdad? Porque es un dato, más o menos quiere decir que este salario va a tener 12 dígitos, 12 dígitos. Lógicamente que va a tener 10 dígitos antes de la coma y 2 dígitos después de la coma para completar los 12 dígitos, ¿ya? Listo, aquí ya hice entonces la declaración de mis variables locales del código PL/SQL y la declaración de mi cursor, ¿ya? De mi cursor. Listo, entonces empieza el begin dentro de ese bloque de código. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que todos los cursores necesitan abrirse y para abrirse se utiliza la palabra open, ¿verdad? Eso lo vimos ya en la clase pasada. Creo que por aquí de estos cursores, si no estoy mal, estaba la literatura. Bueno, aquí miren, cursores para acceder, cursores. La definición de cursores, la palabra va cursores, el nombre del cursor, las sentencias, perdón, el list, la sentencia select, ¿verdad? El open, que es donde abrimos un cursor. Y después vimos, bueno, después de eso viene el fetch. Luego de ahí viene las variables que declaramos para ese fetch y finalmente cerramos el cursor. ¿Verdad? Eso lo vimos en la clase pasada, cuando estábamos recordando un poco. ¿Ya? Entonces, listo. Normalmente esto todavía no lo no lo voy a explicar. Vamos a dejarlo sin eso por ahora. Vamos a dejarlo sin esto por ahora. Vamos a dejarlo sin esto por ahora. Ya. Entonces, lo que nos decía ya la literatura es que le digo el fetch, ¿verdad? Es donde me va, bueno, después del fetch tengo que indicarle el nombre de ese cursor. Y como ya yo le cambié aquí a persona, entonces ya no se va a llamar así, cursor empleado, sino cursor persona. Que voy a abrir el cursor persona, ¿no? Persona, y aquí también me traigo el nombre de ese cursor persona para hacerle el linto. Recuerden que el linto es donde ¿qué me viene? Estos datos, ¿verdad? Valores o atributos, como lo quieran llamar,
tengo que almacenarlo en estas variables. Entonces, para eso tengo que decirle, bueno, al cursor, hágale un fetch a lo que tiene el cursor persona, ¿verdad? Y esa información, guárdela en las variables B nombre, B apellido, B género y B salario. ¿Sí? Si yo tuviera eso así, perfecto, cierro punto y coma, lo mando a imprimir. Vamos a ver, cierro el cursor. Caramba, me pasa. Y debería imprimir algo, ¿sí? Vamos a ver si está todo bien. Y de persona, en el persona. Sí. Cuento por los que no me voy a confundir los nombres. Debería funcionar. Bien, está trayendo solamente una fila, ¿verdad? Una fila. Él está haciendo el cursor bien, pero solamente está trayendo una fila. Pero ¿cuál es la idea de un cursor? Que te pueda traer todas las filas a las cuales te estás refiriendo y que tengan esa información. Entonces, para eso, utilizo entonces un ciclo, ¿verdad? Un ciclo que me haga el recorrido por toda la tabla, ¿verdad? Un ciclo que me haga el recorrido por toda la tabla. Y para eso entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un LUT. Voy a hacer un LUT que me haga ese recorrido, ¿sí? Entonces, el LUT haga ese recorrido todas las veces y aplíquele este fetch, ¿verdad? Y mande a imprimir eso. Siempre que, miren, bueno, aquí cierro el LUT. Si lo abro allá, tengo que cerrarlo. Sin embargo, aquí voy a darle porque si yo lo hago así, recuerden que nosotros le mandamos un argumento a ese cursor. Eso lo teníamos aquí. Voy a recordarles también, miren que decía aquí que puede recibir aquí, los nombres de los atributos. Entonces, le podemos enviar un @float que devuelve un valor verdadero siempre que la última orden del fetch ejecutada devuelva una fila. O un no found, ¿verdad? Cuando ya no encuentra nada. Entonces, para este caso en específico, vamos a mandarle ese atributo a ese cursor, ¿sí? Le estoy diciendo, salga cuando, ¿verdad? Cuando cursor empleado ya no encuentre un registro. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Cuando ya no encuentre un registro, ¿sí? Entonces ahí utilizo porcentaje no found, que fue el argumento de ese cursor o el que me indica que se va a salir o ya no va a imprimir nada por pantalla cuando ya no existan filas que tengan información. Vamos a correrlo para notar Tutor, la antes de que diferencia. lo ejecute, está mal escrito el nombre del cursor al abrirlo. A ver. Cursor persona. ¿Dónde está mal escrito? ¿Dónde está el open? Dice cursor PR, no. Persona. Muy bien, gracias. Está ahí pendiente. Persona. Está bien escrito para acá. Persona sí. Persona sí. Mira, aquí también está. Aquí no lo habíamos cambiado. Persona. ¿Listo? Otro lado que no lo haya cambiado, no creo. Estamos bien. Vamos a probarlo a ver. Bien, entonces, ¿qué hizo ahora? Y ahora me imprimió todos los datos que tiene esa tabla. Ya hemos ahí terminado, pues, nuestro cursor. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, el registro que aparece 2 veces de Mariano Romero M es porque hay 2 registros en la base con los mismos nombres o por la ubicación del exit. Sí, señor. Creo que es porque reprime. Lo que pasa es que yo estoy haciendo el ejercicio. ¿Puede poner el exit antes del output, del put line? Por favor. Vamos a correrlo nuevamente.
Puede ser el orden, sí, puede ser. Vamos a probarlo. Sí. Sí, tiene razón. Eso. ¿Listo? Vale. Muy bien, gracias por el aporte. ¿Quién lo hizo? Por favor. Omar. Ah, gracias, Omar. Muy bien. Sí me gusta. Están ahí, mejor dicho, en la jugada. Listo, chicos. Vamos a compartirles este código. Recuerden, no se van a copiar el mismo. 3 para que lo tengan de ejemplo. Aquí. Los copio por acá. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay otra pregunta o podemos seguir? No, podemos seguir. Bueno. Tengo que enviar una sesión. Tiene 30 segundos. Chicos, regálenme un segundito. Ah, no. Vamos aquí. Este ejemplo para hacer un procedimiento. Recuerden que vamos a crear un procedimiento almacenado, ¿verdad? Entonces acá simplemente creamos. Recuerden que utilizábamos el create o el replace, ¿verdad? Para ese procedimiento que lo podemos llamar como ustedes quieran. Nuevo procedimiento o procedimiento P. ¿Sí? Y eso pues utilizamos el leads, que es lo mismo que teníamos acá, el leads, pero ya acá no le vamos a decir que vamos a declarar un cursor, sino un procedimiento. Es simplemente ir bautizando ya los códigos anónimos que ustedes tengan y utilizar la estructura, ¿sí? La estructura select, pero es lo mismo, o sea, es los mismos bloques de código. ¿Ya? Lo que cambia, chicos, es lo que está dentro del begin, que ya ustedes pueden ir haciendo, ¿sí? Y mandar a imprimir lo que están utilizando, ¿verdad? En este caso, esto lo corremos y aquí pues me va a decir que si está bien, funciona. Me va a dar aquí que oh, hay un error. Yo creo que por la tabla. La tabla, ¿dónde está el nombre de la tabla? Por aquí. N persona. ¿Ya? N persona. Recuerden que estamos trabajando sobre la tabla N persona. Entonces, simplemente lo que vamos a decir es que ya no vamos a declarar un cursor, sino vamos a declarar un procedimiento. Otro error, no sé cuál es. Procedimiento P. No, creo que no le cambié por acá el nombre del procedimiento en el end del final. Sí, espérate, que no lo cambié. Eso. Procedimiento. Por aquí más, no lo cambié por acá más. No hay más. Listo. Entonces, simplemente es así. Lo único que va a variar es lo que esté dentro de ese procedimiento, ¿viste? Acá dice que se creó correctamente el procedimiento, que lo que estábamos haciendo aquí es mandar unos mensajes siempre y cuando se cumplan estas condiciones. ¿Listo?
Así se hace también para los triggers, pero ya los triggers, lo único que hacen los triggers diferente es que actúan sobre una tabla en específico. Ese de los triggers se los voy a... Lo vamos a hacer la próxima semana porque tengo un error ahí que ahorita estaba mirando lo que me pasó ahorita con ustedes. Lo estaba probando y no pude encontrar dónde estaba el error de las tablas con los triggers. Entonces, para no de pronto darles enredarme ahorita con ustedes, tengo que primero identificar qué pasó con los triggers que estaba haciendo. Creo que fue una asignación de permisos que le di al usuario y ahora no he podido encontrar el error que tengo. ¿Ya? Pero es sobre las tablas que había creado, pero ya ustedes pueden ir experimentando porque los triggers simplemente se mantiene casi la misma estructura del bloque de código, solamente que ya actúan sobre una tabla o un objeto de la base de datos directamente, ¿verdad? Digo, pregunta hasta aquí. Miren que no se trata de pronto de ser muy complejo con los diferentes ejercicios y no tener claro principalmente la estructura base de un código anónimo en PLSQL. Ya después lo que ustedes declaren aquí, si es un cursor, si es un procedimiento o si es un trigger, va a funcionar de acuerdo también a lo que ustedes definan en la sentencia SQL. ¿Ya? En la sentencia SQL. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas por ahorita o lo dejamos? Ya nos encontramos la próxima semana para continuar con triggers. Bien, Carlos. Omar. Pues hasta ahora, ninguna. Creo que con trigger sí voy a necesitar ayuda. Entonces, para la próxima semana. Vale, no se preocupen, la próxima semana trabajamos en triggers, ¿verdad? Me interesa de pronto que vayan avanzando con cursores que ya saben cómo se funcionan, con los procedimientos que también es casi la misma metodología de los cursores, solamente que acá en los procedimientos ustedes van a mandar a imprimir es un solo valor, una sola fila, ¿ya? En procedimientos siempre se manda a imprimir una sola fila, que es lo que ustedes obtienen como resultado. Cuando utilizamos cursores lo que hace es que nos imprime todas las filas de esa tabla que exista. Y para eso utilizamos siempre un loop, ¿ya? Utilizamos un loop para que él me haga el recorrido por toda la tabla. Bueno, chicos, un placer haber conversado con ustedes hoy. Voy a parar la grabación. Ya ustedes tienen el código, pues no sé si quieren que les comparta la grabación también.